muchos de ellos. Entonces tenemos por ahí una fotografía de un cilindro hialino. Aquí tenemos un cilindro con una célula renal adentro. Podrían reconocerlo porque fue una fotografía de un caso de aquí de Pacal. Es típicamente célula renal redonda, con el núcleo redondito, excéntrico y la membrana nuclear bien gruesecita. O podemos encontrar leucocitos ahí adentro. Un cilindro séreo, muy grande, generalmente no son más anchos. Se va acumulando la glucoproteína en tubos generalmente colectores. Por eso suelen llamarlos cilindros de insuficiencia renal, porque ya implica que esté muy trastornada la función renal y muy disminuida la fuerza de filtración. Debemos también observar la celularidad. Pues mira, no sé si todos ustedes vinieron ayer. Bueno, algunos nomás. Entonces, miren, recordemos esta idea. En el sedimento, creo que me pasé para adelante, sí. En el sedimento urinario toda la vida se eliminan células epiteliales. Tradicionalmente, el informe de resultados de un sedimento urinario dice leucocitos tantos por campo, eritrocitos si es que los tiene, cristales si los tiene, células epiteliales escasas, moderadas o abundantes. Pero comúnmente no dice cuáles células epiteliales, o sea, de cuál epitelio. Y realmente vale la pena que informemos de cuál epitelio vienen, porque eso puede hacer una idea clara de en qué nivel se encuentra el daño que se está observando en el resto de elementos, como decir eritrocitos o leucocitos, o bacterias, o lo que sea que esté viendo clínicamente el médico. Podemos ayudarle a hacerse una idea según de qué epitelio se hayan desprendido las células. Entonces miren, aquí la idea es esta. Este tejido completamente sano, o sea esa barda, completamente sano, no va a desprender células. Pero entonces puede tener un daño que le vaya causando incluso alteraciones morfológicas en las células e incluso la suficiente pérdida de células como para quedar ulcerado. Entonces, la idea que tenemos que hacernos nosotros es que si estamos encontrando ladrillos rojos, pues vienen de la barda de ladrillos rojos, no de la de ladrillos grises, ¿de acuerdo? Entonces, le podemos hacer una idea al médico de cuál tejido está dañado si estamos encontrando células que normalmente no se descaman de ese tejido. Del tracto urinario, el epitelio que descama células naturalmente y continuamente es solamente el de la uretra, que es un epitelio plano estratificado, que es muy semejante al de la piel, pero nada más no tiene la capa queratinizada. Entonces, es el único del que debemos de encontrar células en un sujeto sano. Si estamos encontrando células del epitelio transicional que está en la vejiga, uretres y pelvis renal, o de los tubos renales, hay algún tipo de problema, que puede ser mayor o menor, pero algo está sucediendo. Entonces, las células de epitelio plano estratificado que encontramos en un sujeto normal, que las encontramos según su morfología, podemos reconocer que son de 3 capas. El epitelio es bastante grueso, tiene muchas capas de células y morfológicamente queda dividido en 3 capas. Las células de la base, que son células de redondas a ovaladas, dependiendo de su grado de maduración, que tienen un núcleo también ovalado, generalmente central. Son células bastante grandes, incluso un leucocito podría caber dentro de su núcleo, y tienen una membrana nuclear delgada, una cromatina bastante uniforme, o sea el contenido del núcleo, y un citoplasma bastante grueso. Son células todavía voluminosas. En la medida que la célula va madurando, lo que hace es crecer mucho, aumentar su membrana externa celular,
aumenta su citoesqueleto, y si su citoesqueleto forma una estructura celular aplanada y grande y extendida. Entonces encontramos la célula intermedia, que ya es bastante más grande, es aplanada, es de bordes irregulares y tiene un núcleo que ya es mucho más pequeño y es ovalado. En muchas ocasiones encontramos estos núcleos plegados por su parte media, se ve una línea intermedia. Cuando la célula llega a la superficie, o sea, a toda su maduración, es quizá un poco mayor que la intermedia o igual de tamaño, es aplanada y tiene el núcleo completamente condensado o pignótico. Las diferencias con el siguiente epitelio, el transicional, son en cuanto a la morfología externa del epitelio. También tiene 3 capas, también tiene basales, intermedias y superficiales. También van creciendo de tamaño y las superficiales tienden a ser aplanadas. Pero aquí la diferencia es que los bordes celulares no son tan irregulares, tienden a ser células muy geométricas. Generalmente las superficiales se ven hexagonales y tienen un núcleo que no disminuye su tamaño en la maduración de la célula. En la célula basal se ve ovalado porque tiene un citoplasma muy escaso que le da esa forma y que tiene nada más una prolongación que se ve como una colita, como una raquetita o como un renacuajito la célula. En las intermedias ya ha crecido el citoplasma, se extiende, empieza a ser de bordes rectos y largos, y el núcleo entonces ya queda más libre y es redondo, con la membrana nuclear gruesa y con la presencia de nucleolo. Puede tener 1 o más nucleolos. Y las células superficiales, que se distinguen por tener 2 o más núcleos. Las células verdaderamente renales, la de los túbulos renales, son células esféricas. En efecto vienen de un epitelio que se llama cúbico simple. Cuando las células están unidas en el tejido, toman forma unas con otras y en un corte de tejido se ve una forma más bien cúbica. Pero cuando se liberan del tejido, toman la forma que les permite más estable su membrana exterior, que, recordando las membranas de las células, son capas dobles de fosfolípidos. Es como tener una gotita de aceite suspendida en agua. Entonces toman una forma esférica y tienen un núcleo también esférico que es siempre excéntrico, o sea, siempre está desplazado hacia un lado de la periferia de la célula. Tiene también la membrana nuclear bastante gruesa, la cromatina más bien granular y el nucleolo visible. Podemos encontrar también, como les decía, en la talla reactiva podemos encontrar nitritos. Ahora hay que tomar en cuenta algunos detalles para darle valor a la prueba de los nitritos. Entonces, bueno, hay que empezar por recordar que no todas las bacterias tienen la capacidad de desdoblar nitratos a nitritos. Además, se necesita una dieta que de preferencia contenga vegetales verdes, que contengan una buena cantidad que aporten una buena cantidad de nitratos que las bacterias puedan convertir en nitritos. O sea, se los comen y ya están aquí panzoncitas como esta. Tiene que permanecer la orina en la vejiga más de 4 horas y tiene que tener una cuenta mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro.